La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, y en todo lo que soy he podido ver tu amor. Tu mano nunca me soltó, y eres todo para mí, mi principio y mi fin. Lo que anhelo está en ti, lo que anhelo está en ti, lo que anhelo está en ti. Buenas noches, mis hermanos. Quisiera poder saludarlo en esta oportunidad y agradecer a usted que nos ve en casa o en el trabajo o en el lugar que Dios le permite poder estar atentos al mensaje que traemos de parte del Señor. Quisiera compartir la palabra en esta oportunidad. Agradezco el privilegio que el Señor nos da para poder llevar la palabra del Señor. Yo quisiera, antes de trasladar el mensaje, quisiera orar para que el Señor nos hable en esta noche y que Él pueda hablarnos y poder abrir nuestro entendimiento y que nosotros podamos entender en esta noche el mensaje que Él tiene preparado para nosotros. Yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y podamos hablar con nuestro Padre Celestial. Padre, te doy gracias por el privilegio que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque en este momento tenemos la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros hermanos, a todos los hermanos que nos ven en esta noche de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, y a todos los hermanos también que nos ven fuera de las fronteras, en los departamentos, en las iglesias del interior, en otros países. Queremos llevar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, en esta noche intercedemos, abre nuestro entendimiento, queremos aprender de ti en esta oportunidad. Nosotros somos vasos que tú usas para llevar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche quisiera compartir acerca del llamado que Dios le hace a un siervo muy conocido como lo es Abraham. Abraham, todos hablamos muchas veces de este pasaje, pues Abraham tiene una gran historia en la Biblia. Fue llamado el padre de la fe, según Hebreos capítulo 11, es el padre de la fe. El Señor lo nombra como el padre de la fe debido al llamado que Dios le hace. Pues en esta oportunidad quisiera compartir una parte de lo mucho que hay que hablar de Abraham. Y todos sabemos que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó y le dio indicaciones que saliera de su tierra
y de su parentela a un lugar, a una tierra que él lo iba a llevar para bendecirlo, pues le iba a dar por heredad e iba a ser padre de generaciones, de muchas generaciones, y que él iba a ser bendito, y al que le bendijera Dios lo iba a bendecir, y al que lo maldijera Dios lo iba a maldecir, pero tenía una gran promesa el Señor. Pero yo quiero enfocarme a una parte de lo que es la vida de Abraham, que él, aunque el Señor le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, quizá en el principio podemos decir que se equivocó, porque si dijo que saliera de su tierra y de su parentela, lo primero que hace es llevarse a su sobrino Lot. Y quizá ahí era una parte de lo que él no tenía que hacer, porque más adelante miramos cómo Lot se mete en problemas y él tiene que interceder para poderlo rescatar. Pero vamos entonces a ver que a través de Abraham, Lot recibe mucha bendición y aún la vida le es perdonada porque andaba con Abraham. Bueno, yo quisiera que abriera la escritura en esta oportunidad y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a ver del verso 1 y vamos a llegar hasta el verso 6. Y dice la escritura, Génesis 18, verso 1. Apretaba el calor y estaba Abraham sentado a la entrada de su tienda, cuando se le apareció el Señor en el encinar de Mamre. Al alzar la vista, vio a 3 hombres de pie frente a él, y apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y postrándose en tierra, dijo: Señor mío, será para mí un honor que aceptes la hospitalidad de este siervo tuyo. Te ofrece que le traigan un poco de agua para que laven sus pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que me han honrado con su visita, permítanme que vaya a buscar algo de comer para que repongan fuerzas antes de seguir su camino. Ellos respondieron: bien, haz lo que dices. Y Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: rápido, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Si siguiéramos leyendo, podemos ver la historia que él, al ver a los varones que le van a donde él estaba a buscarlo, porque le llevaban un mensaje de parte del Señor, lo van a buscar, y él está a la entrada de la tienda. Pues Abraham, todos sabemos en la historia, que nunca tuvo una casa formal, siempre habitaba en tiendas. Pero Abraham, llegan los varones, llegan 3 varones, y él los ve, los identifica y corre y se postra ante ellos. Una actitud de sumisión, una actitud de respeto y una actitud donde él sabe quién le visita, él sabe quiénes son los que llegan a él. Y en ese momento, él los quiere agradar. Primero, corre a recibirlos. Luego que los recibe, quiere agradarles. Luego que los convence para poderles agradar, poderles servir, le dicen que sí, pues vieron la actitud de Abraham, cómo había corrido hacia ellos y los había recibido. Abraham, todos sabemos, que entonces pudo identificar la presencia del Señor, que fue cuando él le llevaban un mensaje que tenía que venir y salir de ahí, y tenía que entonces él venir, y entonces Abraham aprovechó la oportunidad para servirles. Pues el propósito de llegar ahí, iban de camino a Sodoma y a Gomorra, pero antes pasaron por Abraham. ¿Por qué pasaron? Pasaron con un propósito para poderlo saludar, y aparte de ello,
Abraham era amigo de Dios, era un siervo que le servía, que le agradaba, era justo, pues Abraham siempre levantaba altar al Señor, siempre levantaba altar. Y ahí, cabal, en el lugar donde estaba, había edificado un altar, había glorificado, y entonces era de olor agradable al Señor la actitud de Abraham. Pero aunque el Señor había decidido destruir a Sodoma y a Gomorra, todos sabemos que en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando vino y en el trayecto, en el transitar de la vida de Abraham, luego que sale de Ur de los Caldeos con su padre y habitan en Harán, y luego de Harán se muere su padre y van y siguen hacia Canaán. Ya cuando están en Canaán, todos sabemos, según la Escritura, que hubo una necesidad y hubo una gran hambre. Y entonces se van a Egipto. Abraham y Lot y todo lo que tenía llegan a Egipto en busca de comida. Y cuando ya están en Egipto pasan muchas penas, pero también hace un plan Abraham para que no lo pudieran como matar por su esposa, que dice la Biblia que Sara era muy bonita, era muy preciosa, y tenía miedo que por la belleza de Sara podrían matarlo. Y entonces tienen que ponerse de acuerdo con Sara y le dice: si me preguntan, diré que eres mi hermana. Y cuando están en Egipto, el Señor no permite que el faraón se meta con Sara, porque tenía grandes planes más adelante con la descendencia de Abraham. No permite el Señor, y a través de sueños y a través hace caer en grandes plagas a Egipto, y luego le dice: mire, ¿por qué me has mentido? ¿Por qué has hecho esto? Gracias que el Señor no permitió que tocara a tu esposa, entonces vete. Y es más, todo lo que tienes y todo lo que quieras, llévatelo, pero necesito que te vayas. Y sale entonces en su transitar ahí en Egipto, Abraham lleva bendición. Todo tenía un propósito. El propósito de ir a Egipto, aunque ahí iba a un lugar peligroso y aunque Abraham se equivoca porque miente, entonces yo lo que quiero enfocar en esta noche es que miramos la vida intachable de Abraham, pero también tuvo algunos errores, algunas faltas que quizá vemos y apreciamos en la Escritura, como él tenía miedo. Número uno, tenía miedo a pesar que Dios andaba con él. Tenía miedo y tenía aquel miedo de que lo podían matar, pero Dios no permitió porque tenía grandes planes para la descendencia de Abraham. Luego, cuando salen de Egipto, llevan ganado, llevan oro, llevan joyas, llevan mucho de la bendición que habían dado a Abraham, y aparte de ello llevan criados. Y más adelante miramos que Sara lleva una esclava que se llama Agar, y que en lugar de causarle bendición a Sara, más adelante le causa problemas. Pero cuando salen ya de Egipto, cuando viene ya con Lot, dice que venían con mucho ganado, con mucho dinero, ya había pasado quizá el hambre, y entonces cuando ya están, dice que se sientan otra vez en el valle, en Canaán, y luego dice que tenían tanto ganado, Lot, su sobrino, y Abraham, que un día los pastores de Abraham y de Lot se pelearon, tuvieron una pelea y había muchas situaciones difíciles que Abraham dice: mira, entre nosotros no tenemos que pelear, entre nosotros no tiene que haber problemas, hagamos una cosa. Llegó el momento que creciste y yo tengo mucho ganado y tengo muchas cosas y no podemos estar juntos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, pero no podemos seguir peleando. Entonces vinieron y decidieron entonces separarse, y cuando Lot ve aquella llanura del Negev, dice la Escritura, que ve la llanura del Negev y dice que fluía como fuente de agua y se miraba como el huerto donde salía el riego
para el cultivo, para el ganado, y miraba una tierra muy productiva como huerto, le dijo, yo voy para allá. Y dice que agarró todo el valle del Negev, pero cuando Lot llega ahí, no solo se queda ahí, sino llega hasta Sodoma, y dice que se extiende hasta llegar a Sodoma. Que eso más adelante le causa problemas. Pero vamos a leer otro pasaje de la Escritura, y yo quiero que miremos Génesis siempre 18. Ahora vamos a leer del verso 16 y vamos a llegar hasta el 22. Y dice, luego aquellos hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor se decía, ¿dejaré que Abraham ignore lo que voy a hacer? Toda vez que se ha de convertir en un pueblo grande y poderoso hasta el punto de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él, yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos, a su descendencia, a mantenerse en el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto, de modo que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham. Así que el Señor dijo a Abraham, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es tan seria y su pecado tan grave que bajaré a ver si sus acciones se corresponden con la denuncia que contra ellas ha llegado a mí. Si no es así, lo averiguaré. Y los visitantes se fueron de ahí y se encaminaron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie delante del Señor. Antes de seguir leyendo, porque ahí está toda la historia, quiero contarte que a Abraham le llegaron 3 varones. Le llegó el Señor y 2 ángeles. Luego, cuando ya se van solo 2 varones y el Señor se queda platicando con Abraham. Y le dice, ¿dejaré yo de contarle lo que he decidido hacer a Abraham, mi siervo? ¿Dejaré yo y le ocultaré lo que he de hacer? ¿Acaso no lo he escogido a él para que sea una nación grande? ¿Le ocultaré lo que he decidido hacer? Y entonces le empieza a contar que va a destruir a Sodoma porque el pecado ha llegado y le ha llegado tanto que él la va a destruir. En ese momento entonces Abraham se queda intercediendo y le dice, Señor, ¿destruirás a Sodoma y destruirás a él si hubieran 50 justos, si hubieran justos ahí? Y empieza a enumerarle varios números de justos, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, y empieza a dialogar con el Señor, y el Señor le dice, no la destruiré, no la destruiré. Y entonces dice que se quedó platicando mientras los 2 ángeles llegan a Sodoma. Y cuando llegan a la entrada de la ciudad, dice que Lot estaba a la entrada de la ciudad de Sodoma. Note que Abraham estaba en la entrada de su tienda, pero viene Lot y ya no vivía en el Negev, sino vivía ya ahora en Sodoma, en una ciudad pagana, en una ciudad donde, ¿qué hacía Lot ahí? Donde había solo pecado y que el pecado estaba proclamando juicio. Vienen ellos y le dicen, y cuando los ve, los identifica Lot al igual que Abraham pudo identificar a los varones. Y cuando los ve Lot, corre hacia ellos y se postra y agacha su rostro y se postra ante ellos. Y cuando los ve les dice, los invito, no soy digno de que me visiten, los invito a que pasen a mi casa, voy a tomar agua, voy a lavar sus pies, les voy a dar comida y los voy a atender. Ellos le dicen, no, pasaremos la noche en la plaza. Pues no, entonces él los convence. Dice la Biblia que porfió con ellos, estuvo por varios tiempos convenciéndolos hasta que aceptan. Entonces cuando ya ellos vienen, entonces los logra convencer y entran en casa. Vamos a ver lo que sucede, pero yo quisiera antes de hablar de todo eso, quiero
leer en Génesis capítulo 19 y voy a leer solo 3 versos. Del 19 voy a leer del verso 1 al verso 3. Y dice: al caer la tarde, los 2 mensajeros llegaron a Sodoma y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, y al verlos se levantó para recibirlos e inclinándose hasta el suelo. Y les dijo: por favor, señores míos, vengan a casa de su siervo para que pasen en ella la noche y laven los pies. Mañana por la mañana podrán continuar su camino. Pero ellos le respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot insistió tanto que se fueron con él y entraron a su casa y les preparó comida, coció panes sin levadura y ellos comieron. Pero estando ellos ahí en casa, era tanto el pecado de Sodoma y Gomorra que los habían visto entrar también los hombres del pagano, los hombres pecadores, que más adelante, si seguimos leyendo, vemos que llegaron a tocarle en la noche a Lot para que sacara a esos varones, pues los querían conocer. Pasó tanta vergüenza Lot que sale a hablar con ellos y le dicen: no, son mis visitas. ¿Cómo voy a permitir yo si están en mi techo? No puedo yo permitirlo. ¿Saben qué? Tengo 2 hijas vírgenes y es más fácil que les dé a mis hijas que no han conocido varón para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero a los varones de Dios no se los voy a dar. Prácticamente les estaba diciendo: no puedo. No puedo. Antes casi les decía les doy la vida de mis hijas, y no les dijo les doy mi vida, sino pone a sus hijas para ver si con eso podía calmar lo que se estaba levantando. Pero, ¿qué pasó? Después ellos no quisieron, se encendieron más y dijeron: ¿quién es este para darnos órdenes? En ese momento los varones, cuando vieron que querían agarrarla contra Lot, y querían casi matarlo, lo jalan los varones, los ángeles, lo entran, dejan ciegos a todos los que estaban ahí para que estuvieran quietos, y luego le dice: toma lo que tengas, toma si tienes yernos, hijos, hijas, y nos vamos. Y entonces él sale todavía porque sus hijas tenían sus novios, sus prometidos, y les dice: vénganse porque el Señor va a destruir la ciudad. Y ellos se burlaron de él. Se burlaron tanto que no le creyeron. Y los varones, dice que como vieron que ya estaba entrada la noche y ya era tarde, les dijo, casi amaneciendo, les dijo: pues no sabemos qué tanto tardó en horas los disturbios o lo que se estaba armando ahí en Sodoma por toda la gente que estaba en pecado. Luego dice el Señor: toma tus hijas, toma a tu esposa y es hora de irnos. Y los agarran de la mano y los sacan sobrenaturalmente de aquella ciudad y desaparecen y los ponen fuera. Luego que ya están afuera, le dice: corre y vete a la montaña para que salves tu vida y no miren atrás. Pero luego le dice él: yo no creo llegar a la montaña. ¿Por qué no me permites acomodarme ahí en esa pequeña ciudad de Zoar? Ahí creo poder llegar, por favor. Bueno, por ti no voy a destruir esa ciudad. De plano, estaba en los planes que también iba a ser destruida, pero por Lot no la destruyen. Pero ¿por qué estoy hablando todo esto? Viene Lot y es sacado por pura misericordia aún de una ciudad que él se había ido a meter por una mala decisión. Estaba a punto de perder la vida, y no solo la vida, iba a perder su familia porque estaba enrolada en el pecado. Sus hijas estaban metidas también con hombres pecadores, su esposa quizá ya estaba metida en pecado, y lo único que era justo, de alguna manera sabía de Dios y reconocía lo de Dios aún, era Lot. Porque cuando ve a los varones, lo reconoce. Pero su esposa nomás salió, la sacaron, pero después ella suspira por Sodoma y dice que voltea a ver atrás y se queda como una estatua de sal. Las hijas todavía son salvas, donde vieron que su madre había perecido, todavía corren con Lot y se van en la ciudad. Dice que otros días
adelante tuvieron miedo y mejor se fueron a una cueva porque los podía alcanzar también el juicio de Dios. Voy terminando. ¿Y por qué hablé de la historia de Abraham y de Lot? Lo que quiero compartirte es que a veces tenemos llamado de Dios y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero a veces nos equivocamos con malas decisiones. Lot se equivocó y se fue a meter a una ciudad que no tenía que haberse ido a meter y estaba a punto de perder la vida y su familia. Su esposa la dejó perdida. Se quedó perdida. Salió con sus hijas y sus hijas ya venían también con alguna contaminación que más adelante él sufre lo que habían vivido sus hijas y sufre una deshonra de parte de sus hijas. Pero el mensaje en esta hora es: Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Tenemos un llamado de Dios. Dios va a cumplir los planes en tu vida y en mi vida, en mi familia y en tu familia. Pero a veces tomamos malas decisiones que a veces los planes de Dios se estropean. A veces los planes de Dios, Dios quiere cosas grandes para nosotros, pero nosotros nos metemos a problemas como Lot. Abraham también sufrió por causa de Lot, pero él tenía que sufrir eso porque había sacado a Lot y le habían dicho que dejara su tierra y su parentela. A causa de haberlo sacado, sufre también malas decisiones. Yo no sé cuánto te has equivocado en el llamado que Dios te ha hecho. Dios nos ha llamado para que seamos salvos del pecado. Por cuanto Dios nos amó, dio a su hijo, un único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Llamado a ser salvos. Pero también nos llamó a que nos santifiquemos. Sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16 dice que nosotros tenemos que santificarnos cada día, apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para poder ver al Señor. Tenemos que tener comunión con Dios, comunión espiritual y con los hermanos. Una comunión, ¿para qué? Donde podamos recibir, hermano, si tienes comunión con Dios, vas a recibir los misterios. Dios te va a hablar. Abraham no le negó nada al Señor porque tenía comunión. Tenía comunión. Entonces Dios no le ocultó sus planes. ¿Cuántas veces Dios te ha revelado los planes? Dios nos ha llamado que dice, donde yo estoy, vosotros también van a estar. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Ha prometido que donde Él está, nosotros vamos a estar. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Siendo fieles al Señor. Así es de que esta noche yo quiero terminar diciendo que el Señor tiene planes abundantes para nuestra vida. Y si tú te has equivocado con malas decisiones, vamos a orar para pedir al Señor que nos perdone y que nos dé la oportunidad de seguir y ser rescatados siempre. Aunque estemos en el fuego, a punto de caer en el fuego de los juicios, el Señor va a meter su mano para salvarte. Yo quiero orar por ti. Si tienes problemas, alguna situación difícil, el Señor está dispuesto a ayudarte y a perdonarte. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos permites, Señor, la oportunidad de poder interceder por tu pueblo, de poder interceder por mis hermanos. Si alguien se ha equivocado, ha tomado malas decisiones, se ha alejado de ti, si alguien, Señor, se ha equivocado y se ha apartado, te pedimos, Señor, que lo perdones y que lo saques con tu mano poderosa de ahí donde está metido y lo salves. Y que le des otra oportunidad, así como le diste la oportunidad a Lot, Señor, lo sacaste, aunque sufrió pérdidas, estuvo a punto de morir, pero tú lo perdonaste. En el nombre de Jesús, perdónanos, ayúdanos, queremos seguir adelante. Gracias, Señor, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Jesús, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Jesús, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Admirable consejero, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de los señores. Admirable consejero, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de los señores. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.